a comenzar ya nosotros con esta enseñanza bíblica. Amén. El objetivo de esta enseñanza bíblica, que estamos ya en la lección número 6, es poder entender la verdad bíblica de la justificación mediante la gracia por un acto de fe, amados hermanos. También otro de los objetivos es poder entender, hermanos, la verdad bíblica de la santificación por gracia mediante un caminar de fe también. Amén. Eso es muy importante también, poder también. Y hay otro objetivo, un tercer objetivo, y es distinguir entre la justificación y la santificación y poderlo relacionar, hermanos, estos dos, o sea, el primer tiempo con el segundo tiempo de la salvación. Saber cómo es que se relacionan. Amén. Así que hay resultados esperados de los estudiantes también, ¿verdad? Tenemos que explicar estas verdades. Hay términos también y definiciones que usted también debe de saber. Por ejemplo, la justificación lo hemos viniendo diciendo desde el libro de Romanos cuál es el término de la justificación, y es el acto judicial mediante el cual Dios, el juez justo, declara justo al pecador que confía en su Hijo Jesucristo para salvación. Ese es un término, hermanos. Es una definición, amén. Dios es el juez y Él es el único que puede declarar. Así que también otra definición es justo y virtuoso. Lo que es, esto significa lo que es recto o también es moralmente puro, ¿verdad? También tenemos otro término que es justificar, ¿verdad? Que es diferente a justificación, pero viene de lo mismo, justificar. ¿Qué significa justificar? Es declarar judicialmente justo a una persona. También tenemos otra definición que es la santificación. Muchos hemos oído hablar de la santificación. Y la santificación es el acto, la definición es el acto de poner aparte a un creyente para Dios, tanto posicionalmente como prácticamente, a la medida que el creyente se presenta a sí mismo ante Dios, andando, o sea, caminando por fe, momento a momento, en nuestro caminar diario. También tenemos también otro quinta definición, ¿verdad? Sí, quinta definición, que es la palabra santo. Amén, amén. Lo que esto significa, lo que ha sido apartado para Dios para un propósito especial. Y por último, también tenemos la palabra santificar, apartar para Dios. Eso significa la palabra santificar. Todos estos términos, todas estas definiciones, vamos a estarlas viendo en las siguientes lecciones que vienen, hermanos, de estudio. Así que la palabra justificación, las primeras 3 sesiones, hermanos, que de nuestra serie Distinción Bíblica, hablaron los maestros de los principios generales, hermanos, de la interpretación bíblica. En estos estudios que hemos tenido, hermanos, desde el comienzo, hoy estamos en la número 6, la lección número 6, pero en estas 5 lecciones que hemos estado estudiando, estos estudios, vimos la importancia de estudiar, hermano, ¿verdad? Es la importancia de estudiar para presentarnos a Dios aprobado, como lo dice 2 Timoteo 2:15, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, mientras confiamos en Él, hermanos, eh, para darnos entendimiento en todas estas cosas, debemos de estar confiando en Dios siempre. Cuando nos presentamos delante de Él, nos vamos a presentar siempre confiados en Él. Ahora, en los 2 estudios anteriores que dio el hermano Ever, y yo estuve dando
la semana pasada el otro, que hablamos de los 3 tiempos de la salvación. Esta distinción es una distinción crucial. Nos ayuda a entender el plan completo de Dios para salvarnos de la pena del pecado, del poder del pecado y finalmente de la presencia del pecado, amados hermanos. Así que primero vamos a amplificar el estudio de la justificación ante Dios y vamos a continuar con la santificación progresiva. Estos temas son cruciales, hermanos, para dar una buena interpretación. Fíjese que cuando un estudiante no recibe una lección acerca de la justificación y de la santificación, esta persona va a tener problemas en el futuro. Va a tener muchos problemas porque no va a poder entender estas dos palabras en las siguientes lecciones o tal vez en otro tema que hablemos. Tenemos nosotros que estar bien clarificados acerca de esto para no tener problemas en el futuro. Dios nos ha dado el mandato y el medio para entender las verdades de las Escrituras. Necesitamos tomar tiempo, hermanos míos, amados hermanos, tiempos para considerar la palabra de Dios. Necesitamos tomar mucho tiempo, hermano, ¿verdad? Por ejemplo, yo en el Instituto Bíblico estudié 8 años, casi los 9 años. ¿Me entiendes? Bastante tiempo, hermano. Y no solamente 2 horitas. No solamente fueron 2 horitas, fueron varias horas, ¿verdad? Así que, hermanos, es necesario, ¿verdad? Considerar esta palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a conocer que no se puede obtener, no se puede obtener, aparte de este estudio de la palabra de Dios, salvación. Sin embargo, nuestra consideración no es suficiente para entender la Biblia. Necesitamos, hermanos, iluminación divina del Espíritu Santo para darnos el entendimiento de todas estas cosas. Si no tenemos nosotros la iluminación, no vamos a poder comprender estas verdades bíblicas. Entonces, vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios hoy con un corazón de fe. Así tenemos que estudiarla, con un corazón de fe. Dependiendo de Él en el Señor para sabiduría. Debemos de depender del Señor, hermano, para sabiduría, de su Espíritu Santo, para iluminación de la palabra. Pídale a Dios que le dé sabiduría para poder entender estas verdades bíblicas. Amén. Así que vamos a estar viendo las definiciones y los términos de la justificación y la santificación. Todos estos temas ya tocamos algunos. Así que número 1 en sus materiales de trabajo. Vamos con el número 1. La justificación es un término legal que habla de un juez en una corte. Usted va a poner ahí en su material juez. Amén. En una corte. El juez, déjeme decirle, es el único que declara libre a un culpable. Lo declara libre o culpable. Amén. Al acusado. Y esto va de acuerdo con las leyes de un estado. Amén. Voy a poner usted ahí en su material juez, número 1. ¿Ok? Ahí está, mire, la justificación. Un juez humano tiene la autoridad en la corte para determinar si un acusado es culpable o justo, de acuerdo con las leyes del país. Bíblicamente, Dios es el único juez y justo y final que determina si una persona es justa o no lo es. Amén. Él es el único. Ahora,
En la tierra nosotros hemos conocido a muchos jueces, jueces que han sido corruptos, que no han sido justos, ¿verdad? Pero Dios es el único justo y Él es el único que puede declarar si es culpable una persona o lo deja en libertad. Amén. Hermanos, tenemos también la número 2 en sus materiales. El sustantivo justificación proviene del griego dikaiosis, dikaiosis, y se refiere al acto de declarar justa a una persona. Voy a repetirlo. El sustantivo justificación proviene del griego dikaiosis y se refiere al acto de declarar justa a una persona. Ponga declarar, ponga en su material. Número 2, estamos en el número 2. Amén. Ok. En el sustantivo justificación ocurre solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Todos en el libro de Romanos. El primer uso de la palabra en el Nuevo Testamento está, apunte este versículo ahí anexo, ahí en el número 2, Romanos 4:25. Apúntelo, Romanos 4:25, Romanos. ¿Qué es lo que dice Romanos 4:25? No va a aparecer en la pantalla, pero yo se lo voy a leer. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí está la palabra justificación. Voy a volver a repetir el Romanos 4:25, el cual fue entregado. Mire cómo dice, fue entregado. ¿Quién? Jesucristo. Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, fue entregado Él. Y resucitado, ¿para qué? Para un fin, para nuestra justificación. Hablando de Jesucristo, hermano. Él fue resucitado para lograr nuestra justificación. Nunca hubiera sido posible ser justificado sin la muerte. Si no se lleva a cabo la muerte, no hubiéramos sido justificados. Amén. Sin la muerte, sin la sepultura y sin la resurrección de Jesucristo, jamás hubiéramos sido usted y yo justificados. Su obra en la cruz fue la base de nuestra justificación. Y déjeme decirle, la muerte, la sepultura, la resurrección es parte de la obra del Señor también. O sea, aquí está hablando de que la justificación es el acto por el cual el juez declara justo a una persona. Se refiere a proclamar como justa a una persona por ser libre. O sea, la palabra libre significa absuelta de culpa. Una persona que ha sido justificada es vista como judicialmente recta o justa ante Dios. Esto no significa que la persona actúa siempre correctamente, no. No es que nosotros estemos actuando correctamente, siempre vamos a tener errores. La persona es solamente judicialmente recta ante los ojos de Dios. Número 3. El sustantivo rectitud o justicia proviene del griego dikaiosuna y se refiere a la cualidad de ser, pongan sus materiales, recto o moralmente puro. Voy a repetirlo. El sustantivo rectitud o justicia proviene del griego dikaiosuna y se refiere a la calidad, a la cualidad de ser recto o moralmente puro. Amén. El sustantivo justicia y rectitud, ¿sabía usted que ocurre 92 veces en el Nuevo Testamento? Ponga ahí, 92 veces en el Nuevo Testamento ocurre. Amén. Por ejemplo, Mateo 3:15. ¿Qué dice Mateo 3:15? Ponga ese versículo en el número 3, anexo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿De qué está hablando aquí Jesús?
El Señor Jesús habla estas palabras con Juan el Bautista en su propio bautismo. Juan objetaba que él no debía, él decía, yo no soy yo el que tengo que bautizarse, eres tú el que tiene que bautizarme a mí, porque tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y el Señor, ¿qué fue lo que le dijo? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí está la palabra justicia. O sea que él estaba diciendo que esto fue correcto o bueno. El bautismo de Cristo realmente cumplió la ley justa de Dios, porque los sacerdotes recibían un ritual de limpieza en el comienzo de su sacerdocio. Ahora Cristo había llegado a ser nuestro sumo sacerdote. La justicia es algo puro, moralmente. Ser justo es ser correcto. Eso significa, en referencia a Dios, significa ser también hecho correcto con Dios. ¿Cómo es que un hombre puede tener una relación correcta con Dios cuando este hombre es un pecador? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? O tal vez a usted se la han hecho esa pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre pueda ser correcto siendo pecador? O también le puedan decir, ¿cómo es que Dios puede dar la bienvenida a su presencia a un hombre pecaminoso? Y que todavía se mantenga su carácter santo y justo. Bueno, estas preguntas las vamos a contestar, hermano, en el futuro, ¿verdad? Veamos el número 4. Por eso es necesario que sigamos clarificándonos con esta enseñanza. 4. El objetivo justo o recto proviene del griego dikaios, y califica a alguien o algo al sustantivo que es, pongan su material, recto o moralmente puro. Voy a repetirlo. El objetivo justo o recto proviene del griego dikaios, y califica a alguien o algo al sustantivo, o sea, algo al sustantivo, ¿verdad? Que es recto o moralmente puro. El objetivo justo o recto, ¿verdad? Recto, justo o recto, ocurre, póngalo ahí a la par, 79 veces en el Nuevo Testamento. 79 veces en el Nuevo Testamento. La palabra describe a alguien que es justo. Puede referirse a alguien que está santificado ante Dios. También puede significar que una persona está caminando con Dios y está viviendo una vida recta ante Dios. No una vida perfecta, pero una vida en que permite que Dios, por su gracia, produzca una rectitud práctica en su vida. Amén. Veamos otro versículo anexo este otro versículo. Mateo 1:19. ¿Qué vemos ahí? José, su marido, como era justo, ahí está la palabra justo, y no quería infamarla a quién, a María. Quiso dejarla secretamente. Esto era cuando María estaba encinta. Esto está hablando de José. Dice, ¿cómo era José? Dice que era justo. O sea, la palabra justo podría significar que José era salvo, ¿verdad? Podríamos entenderlo así de esa manera, justificado. O podría también significar que como creyente José vivía una vida justa ante Dios. Tiene dos significados. O sea que ser justo o recto es ser una persona buena o correcto, moralmente, puro. Así que solamente Dios es justo en sí mismo.
Cuando la Biblia describe a un hombre justo, no significa que el hombre actúa siempre rectamente, hermanos. Muchas veces significa que el hombre ha sido justificado o alguien ha declarado que es recto y que por fe tiene una posición recta ante Dios. Como por ejemplo, podemos ver un ejemplo en 2 de Pedro 2, 6, 7. Apunte ese pasaje también. ¿De quién está hablando? De Lot. De Lot. ¿Qué es lo que dice 6, 7? Así condenó así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró, ahí dice, mire, al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. O sea que Lot fue librado por, hermano, Lot estaba abrumado, sufría mucho, en otras palabras. La justificación no tiene nada que ver con nuestros méritos, obras o conductas. La muerte de Jesucristo por nuestros pecados en la cruz es la única base en que Dios puede declarar justo a un pecador. Dios justifica gratuitamente al pecador. Aquel pecador que viene a él por fe en Jesucristo, que viene con las manos vacías. Entonces, cuando alguien responde de esa manera, ¿sabe qué es lo que pasa? Bueno, que el don de Dios esa persona es libre para justificar Dios a esa persona. Anexe estos versículos. Romanos 3:26. Gálatas 2:16 también. Mire, yo sé que la mayoría de las personas no entienden esto. Cuando Dios justifica gratuitamente al pecador. Ahí hay problema. Por eso es que estamos estudiando estas verdades de la justificación. Número 5. ¿Ok? El verbo justificar proviene del griego dikaio, que significa declarar justo a alguien en el sentido legal. Voy a repetirlo. El verbo justificación proviene del griego dikaio y significa declarar justo a alguien en el sentido legal. Estamos en el número 5. Este verbo, justificación, ocurre 39 veces en el Nuevo Testamento. 39 veces. Cuando Dios declara a un pecador justo delante de sus ojos, esta persona es justificada, hermanos. Esto es una realidad. No solamente lo sentimos, sino que también lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios lo ha declarado justo. Amén. ¿Y sabe por qué? Por los méritos de Cristo. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Lucas 10:29. Otro versículo, anexo al 5. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Estas fueron las palabras de un abogado joven que le estaba preguntando al Señor Jesús cómo él podría obtener la vida eterna. Él estaba tratando de usar un sistema o perspectiva de obras para ganar la vida eterna. Él creía que por obras iba a ganarlo. Él queriendo justificarse a sí mismo. Amén. Pero eso es imposible. Nunca podemos justificarnos ante Dios por nuestros méritos. Justificar significa declarar recto. Cuando un hombre es justificado por Dios, él es declarado legalmente recto, libre de culpa.
y que este hombre, hermano, posee la misma rectitud de Cristo por un acto judicial. Anexe estos versículos. Primera de Corintios 6:11. Segunda de Corintios 5:21. La justicia nunca se puede obtener o ganar por obras humanas religiosas. Miren lo que dice Segunda de Corintios 5:21. Vamos a leerlo. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesucristo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios el Padre. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En quién? En Jesucristo. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esta persona ha confiado solamente en él, en su muerte en la cruz. Dios a su vez lo declara justa a esa persona. Nunca llegaremos a ser justos ante Dios por nuestras acciones, si no somos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y esta es una verdad posicional que corresponde a cada creyente en Cristo. En el momento de la salvación, anexe estos versículos, Romanos 3:20 al 30 y Romanos 4 del 1 al 8. Ahora vamos a definir la santificación. Amén. B, definiendo la santificación. Número 1. La santificación significa ser separado o ser apartado. A veces traduce como santidad. A veces así es como se traduce. O sea que la raíz de la palabra santificación significa separado. Amén. Separado. La palabra bíblica, hermanos, santo, santificar, sagrado y santidad contienen el significado de separación para Dios, para propósitos justos. Santificación, santidad y santo son nombres que se refieren a la obra de Dios de parte de alguien o algo para él mismo. Anexe estos pasajes a su material número 1. Romanos 6:19 al 22. Primera de Corintios 1:30. Primera de Tesalonicenses 4:3. 4 al 7 también. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, versículo 4 y versículo 7. Hebreos 12:14. Dios, el Espíritu es llamado santo. Dios aparta para él a cada persona que cree en Jesucristo como su Salvador. Cada persona salva es llamada un santo y es descrita como santo ante Dios. ¿A dónde lo dice? Romanos 8:27. Primera de Corintios 1:2. Véalo. Vamos a ver Primera de Corintios, vamos a agarrar como referencia Primera de Corintios. Primera de Corintios, aquí por acá vamos a buscarlo. 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está la palabra santos. Amén. La palabra santos es descrita para los santos del Nuevo Testamento. Número 2. El sustantivo santificación proviene de la palabra griega agiosmo,
que se refiere a la palabra de Dios al apartar, va a poner en su material, a alguien o algo para él mismo. Voy a repetirlo. El sustantivo santificación proviene de la palabra griega agiosmo, que se refiere a la palabra de Dios al apartar a alguien o algo para él mismo. Ponga apartar en su material. Amén. Apartar. La palabra griega para santificación, agiosmo, se encuentra 10 veces en el Nuevo Testamento. 10 veces. Ponga ahí 10 veces. La primera vez que lo vemos es traducido santidad. Así lo vemos. ¿A dónde? Vamos a verlo. Romanos 6:19. Escriba Romanos 6:19. Dice la palabra: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Ahí está la palabra. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está la palabra, santificación. La Biblia habla de cosas que son santas y que ha sido apartada para Dios. Amén. La Biblia en Romanos 1:2, la ley, Romanos 7:12, el cuerpo de cada creyente, Romanos 12:1, 1 Corintios 3:17. Voy a volverlo a repetir. La Biblia habla de cosas que son santas y que ha sido apartado para Dios. La palabra Biblia, Romanos 1:2. La ley, Romanos 7:12. El cuerpo de cada creyente, Romanos 12:1. Y 1 Corintios 3:17. Amén. Veamos 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire bien, mire bien, mire bien lo que dice acá. Hay, vamos a contarla. Mas por él vosotros estáis, vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. La primera. Mira. No, esto. La Biblia. Oiga bien. Ok, tenemos sabiduría, justificación, 2, santificación, 3, y redención, 4. La gente que son salvas se llaman santos. Amén. Santos. Número 3. El objetivo santo proviene de la palabra griega agios, que significa lo que está apartado. Apunte en su material, apartado. La palabra griega santo, agios, se encuentra 233 veces en el Nuevo Testamento. Se refiere a Dios, el Espíritu Santo. Mateo 1:18. Leámoslo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está. El Espíritu Santo mencionado. Número 4. El verbo santificar es de la palabra griega agiosa, agioso.
El verbo santificar proviene de la palabra griega agiazo. Así es la palabra. Agiazo, que significa la acción de poner aparte para los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Ponga en su material de poner aparte. Aquí vemos que el primer uso de la palabra santificar, agiazo, en el Nuevo Testamento, en una oración del Señor Jesucristo, que la llamamos la oración del Señor. Amén. Así la llamamos la oración del Señor. Santifícalo. Santificado sea tu nombre, dijo el Señor. Mateo 6:9. Vamos a ver la oración del Señor. Vosotros pues oraréis así, les dijo el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra agiazo. Santificado. Esto significa que el nombre de Dios debe de ser apartado, único especialmente. No hay otro como el nombre de Dios, porque Él es aparte de todos los otros seres vivos. El nombre de Dios debe de ser santificado. Mire, el nombre de Dios no hay que mencionarlo por gusto. Hay gente que lo menciona por gusto, el nombre de Dios. Aún incluso cuando estamos con el micrófono, mire, ahí está mi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Oh, Jehová, 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 Jehová. Aleluya, Cristo, 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 Cristo. Hermano, no debemos de mencionarlo ni en el micrófono tan siquiera, porque el nombre de Dios es santo. Mejor diga 1, 2, 3, 1, 2, 3 y ahí váyase. Entonces, habiendo destinado la palabra importante, ahora vamos a ver la doctrina cómo están expuestos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Comparados con la justificación y la santificación. Vamos a estar ahora viendo verdades sobre la justificación y la santificación. La verdad sobre la justificación, ahí está. Número 1, en sus materiales. La justificación es el acto que proviene de Dios. Ahí tenemos Romanos 6:26, 3:26, 8:30 al 33. La palabra justificación, hermanos, es el acto de un Dios santo, mediante el cual declara justo al hombre pecador. Lo declara justo y culpable, basado sobre la obra sustitutiva de Jesucristo en la cruz por sus pecados. Amén. Antes hicimos la pregunta, ¿se acuerda? ¿Cómo puede un pecador injusto ser hecho bien? O sea, cómo puede un hombre pecador ser justo ante un Dios santo? ¿Sabía usted que Job hizo la misma pregunta también? Veámoslo. Job 25:4, apúntelo ahí anexo al número 1. ¿Cómo dijo Job? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Así fueron las palabras de Job. ¿Y cómo será limpio el que nace de muerte? Mire lo que está diciendo Job. Cada ser humano tiene un problema. ¿Oyó lo que dije? Cada ser humano tiene un problema. No podemos ofrecer a Dios verdadera rectitud o justicia. Amén. Veamos Romanos, apunte ahí, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Es un pasaje de malas noticias. 3:23. Veámoslo. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un versículo de mala noticia. La justicia del hombre es una justicia imaginaria y relativa. Dios evalúa nuestra justicia en esta manera. Puesto que Dios evalúa la justicia basada sobre su carácter santo, nada tenemos para ofrecer a Dios mediante nuestras buenas obras. Nada, hermano. ¿Sabe lo que dijo Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hojas, y nuestra maldad nos llevaron como viento. Entonces, debido a que somos incapaces de la justicia verdadera y ante los ojos de Dios, hermano, esta es su evaluación que Dios le hace al hombre. ¿Qué dice Romanos 3:10? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Se fija? La única manera en que el hombre pecador puede estar bien con Dios es si Él le da esa posición libremente de su gracia. La justificación es un hecho de Dios, entonces. Apunte Romanos 3:24 al 26. ¿Qué dice? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se fija? Aquí Dios justifica a la persona que tiene fe en Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Apunte también Romanos 8:30, que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Dios es quien justifica. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Número 2. ¿Ok? La justificación es por gracia. Es por gracia. Romanos 3:24. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Amén. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto somos incapaces de justificarnos a nosotros mismos, no podemos. Nuestra única esperanza es que Dios nos justifique. Hemos visto que una justificación basada en nosotros mismos no funcionará, no funciona, porque no somos justos. Dios, en su amor, ha provisto gratuitamente la justificación. Amén. La palabra gratuitamente en este versículo significa sin causa. Sin causa. Nada inherente hay en nosotros que fundamente esta justificación. Amén. No nos lo hemos ganado.
por nuestra sinceridad o buena conducta. Es inmerecida y sin causa. Entonces, esto es lo que significa gracia. Número 3. La justificación es por las obras de Jesucristo en la cruz. En la cruz. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice Romanos 3:24 al 26? Ponga ahí, ahí, bueno, no sé si lo tenés sus materiales, pero ahí está. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Romanos 3:24 y 26 está repleto de verdades teológicas sobre la justificación, sobre la justificación. Amén. La justificación es por gracia y es sin causa. Es un favor inmerecido. Y mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando decimos la redención se refiere al precio de comprar, de haber pagado. Amén. Cristo en la cruz. Su muerte en la cruz pagó la pena por nuestros pecados que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Por cuanto la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Jesucristo murió por nuestro lugar. Fue nuestro sustituto para pagar por nuestras penas ante Dios, ante el juez justo. Número 4. La justificación es por fe, sola en Jesucristo solamente. Apunte. Número 4. La justificación es por fe solamente, sola en Jesucristo, solamente. Amén. Romanos 8:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, ya hemos visto que no podemos obrar para la justificación. Ya hemos visto que hay solamente una manera para obtenerlo. Amén. La justificación ante Dios tiene que ser por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Amén. Nuestra fe no debe de estar basada en nuestros ritos religiosos o nuestras buenas obras ante los hombres. Amén. No, no puede estar basada. Apunte estos versículos anexos. Hechos 13:38 y 39. Gálatas 5:2. Efesios 2:8-9. Tito 3:4-7. Veamos Romanos 4:5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que Romanos, en el libro de Romanos 4:5, Pablo usa un término de contabilidad para ilustrar la justificación judicial. Su fe, dice, le es contada, o sea que está contando por justicia. Dios pone justicia en tu cuenta espiritual. Cuando Él te justifica, Él pone justicia en tu cuenta espiritual, la cuenta que usted tiene en los cielos, la cuenta que usted tiene en usted.
En realidad, Él te da la misma justicia de Jesucristo. En el momento que crees en Él como tu Salvador. Ahora, nunca podrás perder su salvación. Usted no la puede perder porque no depende de nosotros, sino se basa solamente en la justicia de Jesucristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los resultados inmediatos de la justicia de Dios. La paz, hermano. Dios nos ha dado paz con Dios. Ese es un resultado inmediato, hermano. Cuando nosotros creímos, en el momento que creímos, Dios nos dio paz con Él. Ya no somos sus enemigos. Ahora nosotros tenemos paz con Él. Amén. Apunte Romanos 5:1. Colosenses 2:14 también. Por eso ahora podemos tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Como un hijo con el Padre. Gálatas 3:26, ¿verdad? Busquemos Gálatas 3:26 ahí en su Biblia. Gálatas 3:26, ¿qué dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Se fija? Pero es por la fe, hermano. Ahora todos somos hijos, pero por la fe. Amén. Qué bonito. Dios puede obrar ahora en nuestras vidas para cambiarnos. Él continuó, procesó, hizo y empezó a procesar los cambios para que se hicieran realidad, se realicen en nuestras vidas. Y eso se llama santificación progresiva. Amén. Santificación progresiva. Qué bonito. Cuando nosotros entendemos estas verdades, hermanos, bíblicas. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Ok. La verdad sobre la santificación. Número 1. Está el estado posicional, ¿está el estado posicional de la santificación? ¿Está el estado posicional de la santificación? Es una buena pregunta. Hay un aspecto de la santificación que es verdad de cada creyente en Cristo. Lo llamamos santificación posicional. Amén. Posicional, santificación posicional, porque es verdad de cada persona salva. No importa cómo camine, pero ya tenemos posicionalmente la santificación. La santificación posicional, amados hermanos, es un hecho real para todos los creyentes en Jesucristo. En el momento en que pusiste tu fe en Jesucristo, fuiste colocado posicionalmente en Cristo y has sido separado para siempre para Dios. Estás ante Dios. Ahora usted está ante Dios con la justicia de Jesucristo y en perfecta unión con el Padre. Veamos un versículo. 1 Corintios 1:30. Si usted puede verlo ahí, puede verlo. 1 Corintios 1:30. Amén. Puede usted verlo. En su Biblia. Búsquelo. ¿Lo tiene? Ok, lo voy a leer. Mas por él, ¿sí? Ok. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios, sabiduría, justificación. Y ahí está la palabra, mire, santificación y redención. Ahí está la palabra santificación. ¿Lo mira? Esta es la santificación posicional. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido, mire, ahí está la palabra, santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está la palabra santificados en Romanos, en 1 Corintios 6:11. Ahí está la palabra santificación posicional. Otra, segunda de Tesalonicenses 2:13. Espero que estén apuntando estos versículos. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante, aquí está la palabra, santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está la palabra santificación por el Espíritu. Tenemos la santificación posicional. Es un hecho real para todos los creyentes en Jesucristo. Este hecho sucedió en el momento en que usted puso su fe en Jesucristo. Ese momento fue usted colocado posicionalmente en Cristo. Amén. En otras palabras, mire, el Señor lo sacó del mercado de la esclavitud y lo puso, lo colocó en Cristo. Cada creyente en Cristo está apartado hacia Dios. Posicionalmente está apartado. Somos especiales a Dios. Y Él tiene un propósito especial para nosotros. Esta es la razón, hermano, por la cual tiene una palabra especial para describir creyentes. Número 2. Cada creyente en Cristo está llamado un santo. Cada creyente en Cristo es llamado un santo. Es llamado un santo. Ahí está. Santo. La palabra santo. Aquí está. Usted va a poner santo en su material. La palabra santo es un término para un creyente en Cristo. Porque cada creyente ha sido apartado para Dios. Cuando vea esta palabra, acuérdense que cada creyente es apartado para Dios, santo. Gracias. Amén. Dios tiene un propósito glorioso para la vida de cada santo. Él quiere que seamos cada vez más virtuosos en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. A medida que vamos creciendo espiritualmente. Romanos 1:7, ahí está el versículo. Vamos a ver este versículo. Ahí está el mouse. Vamos a ver ahorita. Romanos 1:7. ¿Qué dice Romanos 1:7? A todos. Ok. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se fija? Ok. Amén. 1 Corintios 1:2, apúntelo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ahí está la palabra, en Cristo Jesús, llamados a ser, ahí está la palabra, santos, apartados, ¿verdad? Con todos los que están en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La religión da a ciertos individuos el título de santo, hermano. ¿Verdad que sí? Después de que mueren y después de que los hombres juzguen que merecen este título por haber alcanzado algún criterio religioso, pero
Pero aquí Pablo no está diciendo eso. Pablo está escribiendo, hermanos, en su carta a gente que respiraba y vivía en Roma, en Corintios. Ellos fueron llamados, nombrados santos, porque como creyentes en Cristo, ellos habían sido apartados para Dios. Cada creyente en Cristo está apartado hacia Dios. Dios tiene un propósito para cada creyente. Número 3, hay un aspecto práctico de la santificación. Amén. Hay un aspecto práctico de la santificación. Santificación práctica. Ahí estaba la santificación. Ya vimos la santificación posicional. Hoy estamos viendo la práctica. Amén. Se refiere a nuestro andar cristiano, llegando a ser progresivamente más y más como Jesucristo, apartado para los propósitos de Dios. Amén. Aunque los términos como santificación y santo a veces están usados de nuestra posición en Cristo, el uso normal, regular de la palabra santificación se refiere a nuestro caminar cristiano, nuestro caminar diario y el deseo de Dios que seamos santificados progresivamente, apartados hacia Dios. Este es un proceso, hermano, que tomamos o que toma lugar en la medida que nos presentamos a Dios, a la medida que usted va buscando de Dios, hermano. Entonces, Dios, considerándonos muertos al pecado. Amén. A medida que usted vaya caminando, usted tiene que irse considerando muerto al pecado, caminando por fe, dejando que Él nos cambie en nuestro caminar. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Llegamos a ser más apartados hacia Dios prácticamente. Dios puede usar más o puede usarnos más porque somos dispuestos o estamos dispuestos más y útiles para el Señor. La santificación práctica. Esa santificación toma mucho tiempo y es todo por la gracia de Dios que obra en nosotros. Segunda de Corintios 7:1. Veamos un versículo del que tenemos ahí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En segunda de Corintios 7:1 habla de este proceso de santificación. Santidad, dice en el versículo 1. Es la misma palabra griega que en otras partes es traducido santificación. Somos limpiados al andar en comunión con el Señor, confesando nuestros pecados cuando Dios nos los señala. ¿Verdad? ¿No, hermano? Primera de Tesalonicenses 4:3-4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea que la santificación es la voluntad de Dios para cada creyente en Cristo. Amén. Segunda de Corintios 2:21. Así que si alguno limpie de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, dice 2 de Timoteo 2:21. O sea que Dios quiere que seamos santificados, útiles. Aquí el contexto de este pasaje es de falso maestro y habla de la separación de las falsas doctrinas. Cuando somos fieles al Señor, Él dice que somos instrumentos para honra y nos describe como santificados y útiles. Número 4,
La voluntad de Dios es que cada creyente llegue a ser más santo, tal como Él es santo. Amén. Agarremos como referencia primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed, oiga bien, sed, en el griego, ginomai, o sea, llegar a ser, ¿verdad? También vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es imperativo para cada creyente llegar a ser progresivamente más y más santo, tal como Dios es santo. Santo significa ser apartado. La santidad no puede ser alcanzada por el esfuerzo humano, hermano. El esfuerzo humano y la carne siempre fallan. A medida que permanece en Jesucristo y anda con Él, Él te santificará y producirá en ti frutos de justicia mediante el Espíritu Santo. Juan 15:1, apunte al 12, Gálatas 2:20 y Gálatas 5:22-23. Amén. Sigamos. Comparando la justicia de la justificación y la santificación. Número 1. En la justificación, Dios declara justo al pecador que cree en Jesucristo. Romanos 4:1-13. Ponga ahí, declara en su material. Veamos Romanos. ¿Qué dice Romanos 4:1-3? ¿Qué pues diremos? Ahí hay una pregunta. ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Como ya hemos visto, la justificación involucra una transacción en la cual Dios coloca su justicia perfecta a nuestra cuenta y nos declara justo judicialmente en su vista. Amén. ¿Ok? Ponga ahí. En la santificación, Dios hace justo al creyente que responde y se somete a la palabra de Dios. En la santificación, Dios hace justo al creyente que responde y se somete a la palabra de Dios. Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para hacer su voluntad. Y uno de los recursos es su palabra. Y su palabra está relacionada con nuestra santificación práctica. Amén. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este versículo demuestra la importancia de tomar la palabra de Dios como nuestra comida espiritual. Y también que el Espíritu de Dios puede usar su palabra en nuestro caminar. Amén. O sea, que significa que cuando nosotros caminamos en el Señor, dejamos que su Espíritu nos capacite por fe y confiamos en las promesas de su palabra, la palabra de Dios. Número 2. En la justificación, Dios imputa su justicia a la posición del creyente ante Dios. Amén. En Romanos 4:4-8 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra.
diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. Amén. La imputación tiene lugar cuando Dios coloca su justicia a nuestra cuenta. Y esto no está basado en nuestras obras, sino en la obra de Cristo. Número 2, en la santificación, Dios imparte su justicia al diario caminar del creyente. En la santificación, Dios imparte, va a poner ustedes materiales, su justicia al diario caminar del creyente. Tito 2, 11, 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Amén. Número 3, la justificación es algo que ocurre fuera del pecador que cree. La justificación es algo que ocurre fuera del pecador que cree. ¿Ok? ¿Qué cree? Ok. La santificación progresiva es práctica en la vida y experiencia de un creyente. Amén. Estamos cambiando nuestro caminar a la medida que Dios nos santifique. Esta afectará la manera en que vivimos nuestra vida cotidiana. Amén. Mire, la santificación es algo que ocurre dentro del creyente sensible. Ponga, del creyente sensible. Número 4, la justificación es un evento que ocurre una sola vez, en un punto de tiempo cuando un pecador cree en Cristo solamente. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí la palabra hemos creído, en el versículo 16, están en el tiempo aoristo. ¿Sabe lo que es el tiempo aoristo? Habla de un evento, hermano, completado en el pasado. Nosotros creemos en un punto de tiempo para recibir la salvación y la justificación. No es un proceso que continúa. 4, la santificación es un evento que ocurre una sola vez. Ya lo leímos ¿verdad? Ok. Déjenme ver la otra. Creo que solamente esta es. La justificación es un punto de tiempo. Aquí está la otra. La santificación es un proceso continuo. A medida que el creyente anda por fe controlado por el Espíritu Santo. Amén. Ponga ahí sus materiales lo que está en rojo. La santificación progresiva involucra llegar a ser santo en nuestro caminar. Es un proceso, una experiencia. No es algo que se ocurre o que ocurre instantáneamente. Primera de Pedro 15:16, que es lo que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. Una orden. 5,
La justificación incluye salvación de la pena del pecado. Bueno, los 3 tiempos de la salvación, ¿verdad? El primer tiempo de la salvación, como lo vimos en las 2 lecciones anteriores, involucra un evento durante un punto de tiempo en el cual una persona que confía en Jesucristo es salva de la pena del pecado. Amén. En el mismo punto de tiempo, el pecador es justificado, declarado justo judicialmente ante los ojos de Dios Santo. 5. La santificación incluye salvación del poder del pecador prácticamente en tu vida. La santificación incluye salvación del poder del pecado prácticamente en tu vida. Amén. Los 3 tiempos de la salvación. El segundo tiempo de la salvación involucra nuestro caminar. A medida de que caminemos con el Señor, a medida que usted vaya caminando con el Señor, el Espíritu Santo nos capacita para tener poder sobre el pecado en nuestras vidas. En las vidas prácticas, lo llamamos la santificación práctica. Dios nos hace más santos en nuestro caminar. 6. Bueno, ahí tenemos un diagrama. Ahí está. Ahí está, ¿verdad? Los 3 tiempos de la salvación. Esto, hermano, quiero decirle, esto no se vayan a olvidar jamás ustedes, porque si ustedes se olvidan de esto, van a tener problemas de interpretación. Amén. Tenemos 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Tenemos 3 salvaciones, salvo de la pena de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Están en el pasado, presente y futuro. Ahí están las citas bíblicas. Al pasado se le llama justificación, al presente se le llama santificación y al futuro se le llama glorificación. Al primero es un tiempo, sucedió en un punto de tiempo en el pasado. Amén. Y es por la fe sola. Este tiempo de la justificación está seguro. Dios nos la ha asegurado. En el segundo tiempo es un proceso de tiempo. Tenemos que vivir por la fe sola también. Se le llama santificación, pero no está segura. ¿Por qué no está segura? Porque en la santificación muchos creyentes le fallan al Señor. Muchos creyentes pecan. Y el tercer tiempo, que es la glorificación, sucede también en un punto de tiempo y será por la fe sola y está segura también nuestra presencia en el cielo. Comparando la justificación y la santificación. La justificación cambia el destino del hombre que cree en Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Todos hemos cambiado nuestro destino. Dios nos cambió nuestro destino, porque un creyente está justificado. Él puede tener certeza, puede estar seguro de su eternidad en el Señor. La aseguranza de nuestro destino eterno está garantizado, no importa cómo caminemos, pero está garantizado. También la santificación cambia la vida del creyente día a día. O sea que la santificación progresiva tiene un efecto práctico de la vida del creyente. Si estamos siendo santificados, veremos un cambio en nuestra manera de pensar. Amén. En nuestra conducta, miraremos un cambio. Dios está haciendo más y más con sus hijos. 7. La justificación es solo por la gracia de Dios. No podemos ganar nuestra justificación. Es basada completamente en la maravillosa gracia de Dios. Usted no puede ganar esto porque es gratuita, es dada. 7. La santificación es solo por la gracia de Dios. La vida cristiana también es una obra de gracia.
Solamente como Dios obra de manera sobrenatural en nuestras vidas, seremos santificados progresivamente. No podemos lograr esto por medio de nuestra propia esfuerzo y buenas obras, hermano. No. Dígame usted, ¿no es maravilloso esto? Él nos ha justificado por gracia. Entonces, nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida que le honre a Él por gracia. A la medida que caminamos con Él por el poder del Espíritu Santo y nos cambia. Esta es la santificación progresiva. Amén. Bendiciones a todos los hermanos que no abandonaron la enseñanza, sino que eh, se mantuvieron en la clase. Ok. Vamos a... No sé si está por ahí, hermano Douglas. Ok, preguntas. ¿Habrá alguna pregunta? Amén. Bueno, ya hemos terminado, ¿verdad, pastor? Sí.